Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero popular que dice que sabe más por viejo que ha vivido en los Andes, el Pacífico y la Amazonía de Ecuador protegiendo la vida que por diablo. Hoy les hablaré acerca de cómo llegó la violencia a convertirse en protesta popular. En términos generales hemos vivido una etapa en la que la violencia fue comenzando a convertirse en una patología nacional. ¿Y cómo se convirtió en una patología nacional? Fundamentalmente empezó por la política. En la política tuvimos un presidente que usó la violencia para llegar a ser presidente. Y la violencia tiene dos fases en él. La una es el engaño y la otra es la traición. A partir de la traición en el momento de las elecciones, se creó un estado de violencia. ¿Por qué? Porque la gente dejó de confiar. Y dejó de confiar porque fue a votar. Y luego de votar, resulta que el que ganó las elecciones con su voto simplemente le traicionó a cada uno de sus votantes y además le traicionó al hombre que le llevó al poder. Se trata de Lenín Moreno, el presidente discapacitado que con la ayuda de Rafael Correa y valiéndose de Rafael Correa llegó al poder en Ecuador y luego lo traicionó, es más, lo persigue y no solamente que lo persigue a él, le persigue a todos los colaboradores de lo que fue el gobierno en el que él fue el vicepresidente. Y aquellos individuos con los que se sentaba en la mesa a discutir, a dialogar y a comer, hoy son víctimas de persecución. A partir de eso, utilizó la justicia para su propósito mediante las cortes y lo que se llama el lawfare. Y este sistema de persecución utilizando la ley permite y convierte a la política en una forma de enriquecimiento rápido que hoy existe en Ecuador y que esta forma de enriquecimiento rápido no difiere en absoluto con la forma de enriquecimiento rápido del narcotráfico o la forma de enriquecimiento rápido de los banqueros mediante contribuciones económicas que no estaban señaladas por la ley. Y eso así fue como los banqueros lograron apropiarse de $5 de todos los cuentaahorristas, que en un santiamén tenían en una semana o en un día más de $500,000 por día. Esta sorprendente actitud de los banqueros fue un nacimiento y una gestación de la violencia institucional. Es decir, apareció la violencia institucional y para sostener un estado de violencia generado por el engaño, generado por la traición, generado por la mentira, por la desilusión popular, para mantener a la gente tranquila, se creó un aparato represivo, policial y militar inclusive, respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, al que se le dio una base militar en Galápagos y otra en Manta para que controlara el ejército nacional y de manera que éste en ningún momento hiciera lo que había hecho frecuentemente en los gobiernos anteriores, que era destituir al presidente. Así es como nace la violencia que luego se traduciría en violencia callejera cuando los indígenas salen a protestar pacíficamente, pero se enfrentan a un aparato represivo que no solamente tenía la finalidad de frenar las demandas populares, sino que además tiene como finalidad encubrir y permitir que Lenín Moreno y todos sus compinches que están en el poder como asambleístas, como funcionarios públicos, ministros y todo,
hagan de las suyas. Es decir, se utiliza al poder para respaldar un robo masivo de los recursos del Estado y del voto popular. Este respaldo y este robo del voto popular se tradujo en dos momentos muy importantes. La elección durante el periodo intermedio del Consejo de Participación Ciudadana, que es el quinto poder del Estado y que es el responsable de nombrar las cortes, los órganos de control como la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Superintendencia de Bancos. Todos estos órganos de control estaban en manos del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana se nominó de acuerdo a una propuesta de Lenín Moreno mediante voto popular, porque antes eran las organizaciones sociales las que nombraban los miembros, pero se hizo mediante votación popular. Pero en la votación popular, Lenín Moreno perdió y terminó eliminando a todos los que ya habían sacado el mayor número de votos y poniendo a los que habían sacado el menor número de votos. Es decir, traicionó la voluntad popular. Pero no solamente está eso. La prefectura de Pichincha, que es el equivalente a la gobernación de la provincia de Pichincha, la más numerosa ahora en el Ecuador, tiene más habitantes que la provincia del Guayas. Y la provincia de Pichincha nombró como prefecta, la máxima autoridad de la provincia, a una mujer, Paola Pavón, que es de la línea de Rafael Correa. Hoy aquella mujer fue acusada de todo y como no lo encontraron, ahora le acusan de subversión armada y la pretenden tener en la cárcel más tiempo hasta que no pueda continuar sus funciones como prefecta que debían haber fenecido luego de 60 días de ausentarse de su puesto en la prefectura. Esta situación ha llevado a que se genere un aparato represivo y un estado de violencia en el Ecuador. Entonces la violencia en el Ecuador se traduce desde el Estado. Es el Estado el que genera la violencia. Pero a su vez esto se traduce en robo en todas partes. Y este robo nace por el aumento de las necesidades de la población y una baja de la capacidad de la población para resolver estas necesidades. Ahora la gente ya no solo que necesita comer, no solo que necesita vestirse, no solo que necesita casa, sino que necesita pagar el agua, el teléfono celular, la televisión, necesita pagar los gastos, los electrodomésticos, la pensión escolar, el transporte, en fin, los gastos se multiplicaron. Al multiplicarse los gastos aumentaron las necesidades y por supuesto nacieron dos tipos de seres humanos de este aumento de las necesidades. Los ecuatorianos de cuello blanco que están metidos con el gobierno y que son los de la clase alta, los oligarcas, que vieron como una gran opción el robo a manos llenas. Por ejemplo, el pretender apropiarse de las empresas estatales, las empresas telefónicas, las empresas hidroeléctricas, todas las empresas en las que el gobierno recogía dinero. Y entonces ahora ellos quieren apropiarse de esto y para lo cual han procedido a participar en concesiones, desde concesiones mineras, concesiones petroleras hasta concesiones de empresas públicas. Esta forma de engullirse, de tragarse a gran escala lo que es los recursos del Estado, generó lo que se llama conciencia nacional del robo, que se fundamenta en el sentido de la oportunidad, los oportunistas. Mientras tanto que en la calle, la gente que no podía satisfacer la necesidad de comprar una medicina para su hijo, de llevar un bocado para su casa, de tener donde dormir esa noche, simplemente empuñó un cuchillo y salió a las calles. Este aumento de los ladrones de cuello sucio ha arruinado el turismo en Ecuador. Los turistas en Ecuador son las primeras víctimas de todos estos ladrones de cuello sucio que han convertido al turismo en una actividad comercial peligrosa en el país.
Finalmente, la violencia se produjo cuando vino el desprecio por los trabajadores, el desprecio por los indígenas, el desprecio por los compradores, el desprecio por el voto popular, el desprecio por la gestión del trabajo de los empleados públicos, el desprecio porque muchos empleados públicos fueron echados a la casa acusados de que eran innecesarios. Y por tanto, sus estudios, sus años de experiencia y todo lo que habían vivido era algo inútil, entre comillas, para el Estado. Pero a esto se le suma el hecho de que la vida misma de esos trabajadores botados a la calle, la vida misma de los muchachos que fueron a estudiar en las 100 mejores universidades del país, 20.000, y que regresaron acá a vivir en la desolación, en la imposibilidad de conseguir trabajo. Y esta pérdida de valores, en el sentido de que se dijo que de nada te sirvió estudiar, de nada te sirvió ser un honesto trabajador en el empleo público, de nada te sirvió llevar una conducta impecable, si eso simplemente te quitó la posibilidad de tener futuro. Y en el momento en que la gente ya no vio futuro, comenzó a nacer la inseguridad, y en ese momento se tradujo en violencia, femicidios, asesinatos, sicariato, tráfico de drogas, todo lo que tenga que ver con violencia se convirtió en un recurso prácticamente imprescindible para poder sobrevivir en el Ecuador. Es decir, este mal gobierno que hemos tenido se ha traducido en que el robo y la violencia se han incrementado porque sencillamente aumentó la inseguridad. No hay seguridad en el trabajo, no hay seguridad de estabilidad laboral, no hay seguridad de ingresos económicos, no hay seguridad de justicia. La justicia se volvió la cosa más increíble. Vivimos en la absoluta inseguridad en la justicia. La justicia ahora es una mercancía que se compra o se la gana mediante el poder público. Es decir, si usted quiere justicia, tiene que ser ministro, tiene que ser aliado de Lenín Moreno, tiene que estar bajo la protección de Lenín Moreno, tiene que estar con él, porque si no está con él, usted corre el peligro de vivir la injusticia. Y esta injusticia se multiplicó por los medios no solamente que han multiplicado y sobredimensionado la violencia, han sobredimensionado el robo, sino que han sobredimensionado la culpabilidad que tuvieron los funcionarios del gobierno anterior, y con eso han fomentado la injusticia. Y el momento que se fomentó la injusticia en Ecuador, en ese momento este país se volvió un país violento. Por eso, la clave para resolver el problema de la injusticia, del robo, de la violencia y del asalto político a los recursos del Estado parte de que la justicia deje de estar en manos de los medios de comunicación, de los cepillos y esbirros de Lenín Moreno, de la fuerza pública. Ellos pueden decidir la vida y la muerte de la gente. Imagínense a qué punto hemos llegado. Los policías pueden matar seres humanos y quedar en la impunidad. Eso es lo que estamos viviendo en Ecuador, y eso es lo que se avecina en este año 2020, y que es lo que tenemos que derrotar a través de una conciencia, primero, de que hemos caído en lo más bajo de los últimos años de la historia republicana, y que tenemos que salir de ese pantanal. Muchas gracias.